Here We Stand, día 24. Robert Estienne. 1503 a 1559. Texto tomado de Desarringar. La tinta. Por Mark Crutchmer. La portada de la edición de 1559 de la Institución de la Religión Cristiana de Juan Calvino lleva el lema de su impresor en Ginebra, un olivo despojado de varias ramas. Las ramas rotas están representadas en pleno otoño y rodeadas por el lema Noli altum sapere, no seas arrogante. El árbol también lleva vendas donde se han injertado otras ramas. Una versión anterior de este recurso, que aparece en el Thesaurus Latinae Linguae de 1531, añade la frase sed time, pero temed. El hombre del grabado podría ser el apóstol Pablo, autor de estas palabras en Romanos 11, 19 y 20. Por otra parte, las piedras que rodean los pies del hombre sugieren que la figura también podría ser Esteban, cuya predicación y martirio convincentes se describen en Hechos 7. La conjunción de estas dos alusiones bíblicas es significativa porque el nombre pertenece al tipógrafo, impresor y erudito Robert Estienne o Robert Stephanas. La vida y la carrera de Estienne exhibieron muchas de las marcas de la Reforma. El tipógrafo real. Estienne no solo fue un impresor importante en el continente durante la primera mitad del siglo XVI, sino que también fue un estudioso de la Biblia y la literatura clásica. Mientras trabajaba en París durante el reinado del rey Francisco I, su habilidad era tal que Estienne fue nombrado tipógrafo real, impresor del rey en hebreo y latín en 1539, y luego impresor del rey en griego en 1542. El rey de Francia comprendió bien el nuevo impulso humanista hacia el estudio de los textos antiguos. Estienne escribió, lejos de negarle a nadie los registros de los escritores antiguos que, a un gran y verdaderamente real costo, ha obtenido de Italia y Grecia, tiene la intención de ponerlos a disposición y servicio de todos los hombres. Durante sus años en Francia, Estienne compiló e imprimió muchos libros centrados en la lingüística, un manual de griego, un diccionario latín-francés y el Thesaurus Linguae Latinae. También comenzó a trabajar en el importante Thesaurus Linguae Graecae, que serviría como estándar de la lexicografía griega y, por lo tanto, bíblica, hasta al menos el siglo XIX. Regreso a las fuentes. Al igual que muchos eruditos de la época de la Reforma, el amor de Estienne por la literatura clásica antigua iba de la mano con un enfoque en la Biblia, tanto en la traducción de la Vulgata latina como en sus versiones originales hebrea y griega. Imprimió el Antiguo Testamento hebreo 2 veces, y sus múltiples ediciones del Nuevo Testamento griego fueron muy influyentes y beneficiosas para la obra teológica de la Reforma. Fue Estienne quien creó el mejor y último sistema de división de versículos y numeración que exhiben nuestras Biblias hoy. La famosa Editio Regia de 1550 es una obra maestra de erudición, arte y habilidad técnica, el primer Nuevo Testamento griego que incluye un aparato crítico para mostrar lecturas variantes que Estienne encontró en los 15 manuscritos que consultó. Fue esta edición, con sus espléndidas letras griegas cortadas por Claude Garromand, la que se convirtió en la base de la Biblia de Ginebra en idioma inglés, así como del estudio de las Escrituras durante los siglos venideros. En 1550, Estienne había impreso muchas ediciones de la Biblia Vulgata latina en París, pero su erudición lo había llevado en dos direcciones desde ese texto autorizado eclesiásticamente, hacia atrás, detrás de la traducción a los textos originales, y hacia adelante, a explicaciones más completas y cuidadosas en sus textos para el lector educado común, que difícilmente podía evitar invadir el dominio de la exégesis. Robert Estienne, Royal Printer, 76 a 78. En la edición de 1545, incluyó tanto una serie de notas marginales no autorizadas que discutían la legitimidad de la versión de los textos originales de la Vulgata, como su propia versión de los textos griegos y hebreos en una nueva versión latina paralela a la Vulgata. Este libro finalmente condujo a sospechas de herejía, de puntos de vista luteranos, y a la huida de Estienne de París hacia el refugio de Ginebra en 1550. Editor de Ginebra. En Ginebra, apoyando abiertamente al movimiento protestante, Estienne montó su imprenta y se convirtió en el impresor por excelencia de la causa de la Reforma. Su Biblia francesa de 1553 continuó el énfasis de la Reforma en la lectura laica de las Escrituras en lenguas vernáculas y sus ediciones de la Institución y los comentarios de Calvino, junto con otros escritos protestantes, sirvieron al creciente movimiento en su deseo de escuchar con claridad y ser gobernado por las Escrituras. La edición de 1559 de las Instituciones fue el resumen más completo de la doctrina protestante durante la Reforma, Instituts de Juan Calvino, 219, y posiblemente el volumen más importante que surgió en la Reforma, como lo evidencia su traducción a otros 6, quizás 7, idiomas en 1624. La edición de Estienne, fácil de leer y hermosa incluso para los estándares de hoy, jugó un papel importante en el crecimiento de las iglesias de la Reforma durante el siglo XVI.